Buenos días a todos los espectadores que ya estáis conectados. Como la semana pasada, para los que ya estuvisteis, me presento, soy Javier Azaña, de Aragón Exterior. Voy a introducir al ponente y a la presentación y de momento os cuento que estamos en los 3 o 4 minutos de cortesía para que se acabe de apuntar todo el mundo que nos pidió plaza en este webinario. Os agradezco la paciencia y desde luego os agradezco el interés por estar aquí de nuevo. Gracias. Hola a todos, buenos días. Vamos a empezar el seminario, el webinario sobre la omnicanalidad y su relación con la nueva globalización que viene después de la pandemia de COVID. Como sabéis, esto forma parte de un ciclo de varios seminarios que tienen lugar los martes a las 12 del mediodía. La semana que viene tendremos otro sobre el que ya os informaremos. De momento, sobre este seminario, quiero presentaros a Íñigo Pastor, que va a ser el ponente. Es el director de la oficina de Madrid de Morillas Brand Design y es una persona que ha trabajado siempre en el mundo de la omnicanalidad y de las marcas de la imagen en compañías como Walt Disney, Finkia y es profesor además del Instituto de Empresa. Tiene un bagaje espectacular. A mí me llegó a través de nuestra empresa aragonesa Inicom, que colabora con él habitualmente, y yo, que he tenido el privilegio de ver la presentación antes que vosotros, creo que va a ser una presentación realmente interesante. Os animo y os invito a que hagáis preguntas que yo guardaré para leérselas una por una al final de su charla. Sin más, voy a dar paso a Íñigo, al que agradezco su presencia aquí hoy. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier. ¿Me escucháis bien? ¿Se me escucha bien? Bueno, pues perfecto. Estoy intentando, a ver un momentito si soy capaz de conectar mi vídeo, pero bueno, como veo que no, voy a empezar de momento la presentación y a ver si un poquito más adelante puedo conectar yo mi vídeo. Básicamente lo que vamos a ver hoy, tampoco tenemos excesivo tiempo. Así que lo que vamos a intentar ver es hacer un pequeño repaso. Un momentito que me están preguntando. Ahora creo que ya me veis. Gracias. Lo que vamos a ver es un pequeño repaso, en principio un pequeño punto de partida de cuál es el contexto actual y el reto ante el que nos encontramos, sobre todo después de una pandemia, ¿no? Como ha sido o como sigue siendo, porque de hecho todavía está obviamente activa, aunque ya digamos que hemos empezado con
con lo que estamos todos llamando la nueva normalidad, y cuáles son un poco aquellas consideraciones más estratégicas que consideramos que actualmente, o una pequeña enumeración de ellas, que está preocupando ahora mismo al mundo de forma global, y qué tipo de oportunidades vemos, sobre todo enfocadas a nivel de omnicanalidad y con una visión más global. De hecho, los ejemplos que vamos a compartir, casi todos son ejemplos, obviamente, que se producen a nivel internacional, y lo que hemos también pretendido con esta presentación es haceros llegar quizás esos casos que normalmente uno a lo mejor conoce casos más cercanos del día a día, pero quizás no tiene acceso a ellos porque se están generando en otros entornos o en otros países. Entrando ya directamente en la presentación, pues un poco el punto de partida del que partimos es que básicamente esta pandemia, lo que obviamente ha hecho la gran diferencia con respecto a otro tipo de situaciones que se han producido antes con otro tipo de pandemias, es que esta realmente ha impactado a nivel global, pues, tanto a las personas como a las empresas. Y eso lo que hace es que pues haya afectado transversalmente, obviamente, a todos los sectores económicos, y que además en una situación como esta y con un entorno tan tecnológico, pues lo que nos está ocurriendo es que a todos los compañeros estamos teniendo que adaptarnos de la forma más rápida posible a un comportamiento del consumidor que es absolutamente cambiante. El mejor ejemplo es este webinar, que obviamente pues, esto supone una transformación absoluta de la forma en la que también nos comunicamos en el pasado. Yo creo que aquí el mensaje también positivo es que realmente, aunque la pandemia ha impactado mucho al comercio, sobre todo a nivel local y también transfronterizo, perdón, el turismo es otro magnífico ejemplo, realmente la ventaja competitiva siempre va a seguir existiendo, y por lo tanto, el hecho de que algunos países sean económicamente más eficientes que otros, pues obviamente va a seguir permitiendo que se sigan generando transacciones de forma internacional. Y por último, todo esto nos lleva a que esa experiencia omnicanal de la que se ha escrito muchísimo durante los últimos meses y años, va a ser clave. Luego en la segunda parte del seminario veréis que una de las cosas que vamos a hacer es tratar de definir esa omnicanalidad, ¿vale? Yo os pido que ahora, todos aquellos que os estéis escuchando, si tratéis de haceros una definición de lo que vosotros consideréis que es omnicanalidad, ¿no? Y al final lo que nos damos cuenta es que se habla mucho de la omnicanalidad, pero al final el concepto no termina de fijarse. Y básicamente lo que vemos es que va a haber una transición de flujo de algunos bienes físicos a bienes digitales debido a todo este proceso de digitalización, ¿vale? Y eso lleva a que el Customer Journey, el viaje del cliente, cuando se acerca tanto desde el punto B2B como B2C a cualquier tipo de empresa o para consumir cualquier tipo de bien o servicio, pues también ha cambiado, ¿vale? Vamos a entrar un poco en esa parte más de consideraciones estratégicas, y como os comentaba Javier, este webinar lo que pretende también es ser, como dicen los americanos, food for thought. Lo que también pretende es que vosotros podáis hacer un análisis de todas estas cosas y de tal manera que luego veáis cómo os puede o no puede estar aplicando a vuestras empresas, ¿vale? Por lo tanto, no pretende ser una verdad insondable, sino una serie de ejes de reflexión sobre qué está pasando después del COVID, ¿vale? El primero de ellos es qué es lo que está preocupando al mundo, ¿vale? Y lo que vemos es que obviamente el COVID es lo que más preocupa en este momento a nivel de encuestas, pero una de las encuestas más importantes que realiza la consultora Ipsos, que la hace en 27 países y que además lo va haciendo mes a mes, por lo cual vamos viendo la evolución. Lo que vamos viendo es que en junio hay un mayor descenso, que además ya se está produciendo desde el mes de abril, de la preocupación en cuanto a que el coronavirus es la mayor preocupación, ¿no? Ya que la gente se va preocupando por otras cosas. En junio vemos que es un 47% el que dice que está muy preocupado por el COVID, mientras que en mayo era el 55% y en abril llegó al pico máximo, que era el 63%. Sobre el resto de preocupaciones principales que a nivel global parece que tiene los distintos países, pues básicamente la segunda más importante es el desempleo,
La tercera, la pobreza, y sobre todo porque ahora se está generando, como todos vemos en las noticias, una mayor pobreza y una mayor desigualdad social debido a la pandemia. La corrupción, tanto en el ámbito financiero, político como social, y todo lo que está relacionado con el cuidado de la salud y también la criminalidad. El segundo gran eje de reflexión es el desarrollo sostenible. ¿Y por qué? Pues porque al final es verdad que todos estamos hablando con ello, pero esto es una de estas cosas que también lo vamos a ver mucho a través de la presentación, que ha venido ya efectivamente para quedarse. Y la realidad es esta, ¿no? Que también lo comentamos en la slide anterior, que como estamos ante una situación que no ha tenido precedente ninguno, pues la realidad es que pues esta nueva situación ha generado un sentimiento global de que realmente tenemos que cuidar mucho más del medio ambiente y también de nuestro entorno de trabajo. Por ello, pues, otro de los estudios de Ipsos lo que detecta es que 3 de cada 4 personas esperan que a la hora de que se desarrollen planes de recuperación, el cuidado del medio ambiente esté dentro de realmente de las medidas que se van a tomar, ¿no? A mí la verdad es que lo único que me preocupa un poco de este estudio es que realmente lo que vemos es que hay un grandísimo peso por parte de los individuos en los que creen que realmente es el gobierno el que ha de solucionar gran parte de los problemas que tenemos, ¿no? Cuando realmente lo que está es claro es que vamos a tener que ser los ciudadanos y las propias empresas los que saquemos adelante esta situación. Además de esto, veis que completamente en España esta afirmación es secundada por el 77% de los españoles, y además lo que vemos también es que todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y las políticas, en cuanto a las políticas de desarrollo de las compañías, pues tienen que ser una prioridad dentro de las estrategias de responsabilidad social corporativa, ¿vale? Y por lo tanto, ¿sabes? Ahora que vemos que las administraciones públicas están poniendo mucho foco en ello, pues está claro que las empresas tienen que claramente que seguir esta inercia de hacer un desarrollo, de apoyar el desarrollo sostenible de los negocios. El tercer punto es que hay claramente un nuevo comportamiento del consumidor. Seguro que todos los que estamos ahora mismo en este seminario, pues podemos poner 1000 ejemplos de cómo ha cambiado muchos de los hábitos de consumo y de los hábitos en los que utilizábamos infinidad de productos o de servicios de nuestro entorno, ¿no? Hay, los americanos esto lo llaman, ¿no? Lo que veis ahí, ¿no? Dice, at home is the new out, es decir, mi casa es el nuevo exterior, ¿no? Y también eso está relacionado con otra frase que a mí me gusta mucho de una consultora estratégica, que es USGN, que dice que mi casa es mi santuario, ¿vale? Yo creo que todos durante la pandemia y después de la pandemia, ahora más que nunca, pues hemos encontrado en nuestras casas no solo ese lugar de teletrabajo, como es ahora, por ejemplo, este mismo caso, ¿no? Sino también ese remanso de paz en el que realmente, ¿vale? Estamos todos queriendo invertir y donde encontramos que esto ha sido el sitio más seguro para nosotros y para nuestro entorno, ¿no? Tanto a nivel profesional como personal. Y lo que vemos es que ahora, tanto pues prácticamente un 70% de las personas a las que se les ha hecho esta pregunta, pues lo que dicen es que para ahora se han dado cuenta que para ellos es mucho más importante que antes el pasar tiempo con su familia y con sus amigos, y eso tiene un componente más emocional, ¿vale? Que se balancea con un componente más racional, que es que en cuanto a hábitos de compras, lo que estamos viendo es que los consumidores lo que nos dicen es que a partir de ahora lo que van a hacer es compras más racionales, ¿vale? O sea que realmente este entorno lo que produce es que aquellas cosas que realmente yo considero que son importantes para mí son las que realmente voy a adquirir próximamente. En ese sentido también vemos que las marcas, a pesar de todo esto, han perdido valor porque obviamente sus acciones han perdido valor en los distintos mercados debido a la crisis, pero, y esto es también algo que nos lleva a otra de las tendencias que veremos de las consideraciones estratégicas que vemos ahora, pero realmente los grandes ganadores de esta crisis han sido las tecnológicas, ¿vale? Amazon, como veis, bueno, por un lado las marcas de tecnología prácticamente, bueno, todos están en la parte alta del ranking, ¿no? Y además prácticamente pues más de un tercio o un tercio de ellas están arriba en ese top 100 y además siguen creciendo, ¿no? El mejor ejemplo es Amazon, que sigue siendo la marca más valiosa del mundo y ahora durante la pandemia
pues ha crecido un 32%, ¿vale? Y alcanza, pues, como veis ahí, casi los 500.000 millones de dólares, ¿no? de valor. La digitalización, que también se habla muchísimo de ella, pues está claro que siempre ha estado ahí, pero que es otra de las consideraciones estratégicas que seguro que ya viene para quedarse en nuestro día a día y en el día a día de nuestras empresas. Y es cierto que en el caso de España, además, nosotros nunca hemos estado a la cabeza de este tema, por más que lo intentamos desde distintas instituciones y desde las propias empresas, pero ahora mismo estábamos ocupando el 11º puesto según a nivel europeo, según el índice de economía de sociedades digitales, ¿vale? Y por lo tanto, pues digamos que estamos en la mitad de la tabla, ¿no? De lo que es la Unión Europea. Y en este escenario lo que vemos, pues bueno, que ahora sí que estamos viendo que obviamente está habiendo muchas mayores iniciativas, incluso pues la tecnología se ha hecho cada vez más accesible para todos, cada vez, bueno, tenemos más que ver los crecimientos de todas las plataformas como la que estamos utilizando hoy para todo lo que sea tener meetings virtuales y compartir información a nivel de proyectos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hay distintas iniciativas. Aquí os pongo, por ejemplo, el plan de Acelera Pyme, que está liderado por redes, pero hay muchos otros, ¿vale? En colaboración con empresas privadas que lo que están haciendo están apoyando este proceso de digitalización. Por lo tanto, todos aquellos que estéis metidos en este momento pensando en digitalización, pues es un buen momento para buscar ayudas porque las hay de distintos tipos y para distintas tipologías de empresas. El e-commerce, que el e-commerce se refuerza, yo creo que también es una realidad. Estoy seguro que prácticamente la totalidad de los que estamos aquí hemos hecho más compras en el e-commerce durante la pandemia y también se ve que este crecimiento es absolutamente imparable, sobre todo porque los consumidores han entrado, luego veremos un poco el detalle de ello, pero han entrado en categorías que históricamente pues prácticamente no se realizaban compras, ¿no? Como puede ser la alimentación o incluso producto fresco. Y luego veremos también un poco más el detalle, ¿no? De cuáles han sido las categorías ganadoras. Curiosamente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con medicina, que parece que debería haber sido una de las supercategorías, ¿no? Ganadoras durante la pandemia, pues ha sido las que menos ha crecido y de hecho es de las que menos, luego también veremos el detalle, de las que después de la crisis, digamos, la gente quiere volver a las farmacias a comprar sus medicamentos, ¿no? Como veis también, bueno, pues el 39% de los, os ponía aquí, ¿no? De los encuestados han comprado productos de alimentación y vemos también la misma tendencia a nivel de higiene personal, con un 30 y un 27% respectivamente en cuanto a productos de limpieza y higiene personal y seguido del resto de las categorías que veis aquí reflejadas, ¿vale? La innovación, que también se habla muchísimo, pero está claro que ahora está a la orden del día. Además, lo que vemos es que aquellas empresas que históricamente invierten en innovación en épocas de crisis, pues suelen salir mucho más reforzadas, ¿no? Después de la última crisis que se originó en el 2008, lo que vemos es que aquellas empresas que apostaron más por la innovación crecieron muchísimo más que aquellas empresas que no, ¿vale? Entonces, entendemos que es un momento de restricciones económicas, pero si hay que invertir en algo, hoy en día yo diría que es en digitalización y en innovación, sin duda. ¿Qué hemos visto también? Otras tendencias que hemos visto interesantes es que obviamente en el periodo que ha estado cerrado, justo cerrado, no, pero que en el momento que se han abierto las tiendas, lo que es el comercio de proximidad ha ganado mucha fuerza con respecto al gran comercio, ¿no? También en la mayoría de los lugares se ha abierto antes el comercio de proximidad que el gran comercio, pero a nivel global, en los distintos países, lo que estamos viendo es que la limitación de movimientos y el tratar de evitar largas colas, pues al final la gente se ha acercado a la tienda que tenía próxima a su casa y pues ha esperado una cola de 2 o 3 personas y inmediatamente ha entrado a comprar, ¿no? Y eso lo ha preferido a no estar en un sitio donde a lo mejor se podía encontrar con una gran cantidad de gente como han sido los supermercados, más allá de lo que fueron las colas iniciales que se generaron
¿no? Cuando se lanzó la pandemia, ¿no? En este sentido también vemos que la digitalización es la gran asignatura pendiente, sobre todo para el pequeño comercio. Y lo que hemos visto también una vez más es esa innovación, ¿no? Tanto a nivel de uso, por ejemplo, del WhatsApp para recibir pedidos, como de herramientas súper básicas, redes sociales, etcétera, etcétera, y también la incorporación de pequeño comercio a algunos marketplaces y también a algunas plataformas de delivery de última milla, ¿no? Como pueden ser los Deliveroo o otras plataformas que existen para poder hacer llegar sus productos a los hogares durante la pandemia. Relacionado con el punto anterior, el tema de la entrega en casa también es algo que ha tenido un incremento brutal durante la pandemia. Y aquí lo que vemos es que el gran reto es que, claro, que al final todo lo que supone la entrega en casa supone también el empezar a pensar, y sobre todo si nos estamos internacionalizando, ¿no? El tener entrega 24 horas. Y además aquí hay una gran disyuntiva, porque realmente las personas siempre estamos pensando en que la entrega tiene que ser, o aquí hay una gran discusión con las compañías en cuanto a que cada vez queremos hacer las entregas más rápido, ¿no? No, tenemos que entregar en 2 horas, tenemos que entregar en 4 horas. Y yo aquí soy un gran defensor de que tenemos que entregar cuando el cliente quiere que le entregues y donde el cliente quiere que le entregues. Es decir, si yo compro algo y en ese momento estoy en una reunión en las próximas 3 horas, a mí que me lo lleven a mi casa, si no hay nadie que me recoja el producto, pues realmente no solo no me ayuda, sino que me produce una experiencia de cliente negativa. ¿Vale? Por lo cual yo lo que quiero es que me lo entreguen mañana a tal hora y no en el momento que estoy haciendo un webinar, por ejemplo, y me resulta molesto en este momento que me incomode, ¿no? Y en ese sentido también, a falta de soporte digital y tener muchas veces esa infraestructura, pues lo que hemos visto es que WhatsApp se ha convertido una vez más en uno de los canales para organizar todas estas entregas a domicilio, ¿no? Y para generar también esa cercanía, o para apoyar esa cercanía que tiene el propio comercio, pues para podértelo acercar a tu hogar, y ya sobre todo aquellos grupos de riesgo, ¿no? Que han estado más afectados por la pandemia. Y la última consideración estratégica, que yo os digo que hay muchas más, pero bueno, como tenemos el tiempo limitado, creemos que es importante que se ha dado lugar tras la pandemia, es esta necesidad de realmente poder realizar transacciones seguras a todos los niveles, ¿no? Y ahí también lo que vemos es que con el propio crecimiento de las plataformas digitales, el poder realizar estos pagos las 24 horas del día de forma segura y que no se produzcan fraudes, pues entendemos que es una parte importantísima, y de hecho ya en diciembre del 2020, como me imagino que la mayoría de vosotros van a salir una serie de directivas europeas sobre servicios de pago y otros sistemas de seguridad, ¿no? En cuanto a pago. Y al final lo que se está buscando con todo esto es pues hacer una mayor integración en cuanto son los pagos a nivel físico y digitales, y tanto en las plataformas o digamos en los espacios físicos y en los espacios digitales de forma integrada, ¿no? Por lo tanto, pues bien sea eso en una plataforma de e-commerce o bien sea en las tiendas físicas, lo que se está teniendo o se está buscando es esa seguridad a la hora de las transacciones, ¿vale? De realizar las transacciones. Con todo este tipo de consideraciones estratégicas que os hemos planteado, ¿dónde vemos las grandes oportunidades? ¿Vale? ¿O dónde trasladamos estas oportunidades para las empresas? Pues, en primer lugar, como os comentábamos al principio, en el desarrollo global sostenible de estrategias y de apuesta por la responsabilidad social corporativa en las compañías, porque realmente lo que estamos viendo es que desarrollar planes de acción que están encaminados a generar o a dar respuesta a todos los grupos de interés que hay alrededor de las compañías, los grupos de interés alrededor de las compañías, es la mejor alternativa en épocas de crisis. Por lo tanto, también el ser transparente en esta época y contar a esos grupos de interés las medidas que se están tomando, tanto sean operativas como de seguridad para los empleados, como en cuanto a gestión, operaciones de las compañías, en cuanto a manipulación de los productos, etcétera, etcétera, están teniendo un impacto importantísimo en la parte reputacional
y también a nivel de negocio, ¿no? Por lo tanto, el poder aplicar esa responsabilidad social tanto en el medio ambiente como a nivel de sociedad, como a nivel de economía, etcétera, etcétera, y que pueda generar esa estabilidad tanto a los, a los empleados, perdón, como a los partners de las compañías, pues es una decisión importante. En cuanto a la unicanalidad, que antes lo comentábamos, perdona que voy a beber un poquito de agua. Se habla muchísimo de la unicanalidad y hay muchas definiciones, ¿vale? Pero a mí la que más me gusta es esta. Y al final es siempre lo que cuando hablamos de unicanalidad lo que tratamos de hablar es de ser capaces de generar una experiencia única y sin fisuras, más allá de que el punto de contacto con el cliente sea físico o digital, ¿vale? Y fijaros que aquí pongo énfasis en la parte de experiencia. Muchas veces hablamos de ponemos en el centro al cliente. No, en realidad cuando estamos hablando de la omnicanalidad en sí, lo que estamos hablando es de cuál es la experiencia perfecta para un cliente que trata de contactar conmigo, da igual si el punto de contacto es físico o digital, ¿vale? Y por lo tanto, el objetivo principal de la unicanalidad es crear el Customer Journey óptimo. No está pensando en qué es, cómo va a vender más cuando estamos haciendo cuando estamos desarrollando una estrategia unicanal. Lo que estamos realmente pensando es cómo vamos a crear un ecosistema, ¿vale?, alrededor de un cliente para que, o de alguien que se quiera relacionar con nosotros, para que su modelo relacional cada vez sea mejor, se sienta súper cómodo relacionándose conmigo, y una parte de ese modelo relacional es la propia transacción, ¿vale? Pero no tiene por qué llevarnos directamente, o el objetivo principal de una estrategia unicanal no tiene por qué ser la propia transacción, sino la propia experiencia del cliente, ¿vale? Y lo que vemos además con esto es que hay distintos estudios, aquí os pongo por ejemplo algunos datos de Accenture, que dice que realmente aquellas compañías que tienen una estrategia omnicanal bien desarrollada tienen una mayor ratio de retención de sus clientes. Que no nos olvidemos que al final retener un cliente es mucho más barato que adquirir un cliente, que este es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente, que normalmente estamos buscando cómo buscamos nuevos clientes y no nos estamos preocupando de retener los clientes actuales, ¿vale? Cuando, como os comento, es mucho más barato retener un cliente que adquirir un cliente nuevo, ¿vale? Y además, cuando se trata de clientes B2B, eso tiene un gran impacto en la repetición de compra, ¿vale? Estamos hablando casi un 79% de aquellos clientes que tienen una buena experiencia omnicanal con una compañía, pues que obviamente se mantienen fieles a ese tipo de compañías, ¿no? Y lo que hemos visto es que la omnicanalidad ha venido para tanto el gran comercio y el pequeño comercio, ¿no? Los ejemplos que hemos puesto antes a través de WhatsApp o de muchos otros, de cómo mejorar esta experiencia del cliente incorporando distintos puntos de contacto, bien sean físicos o digitales, pues se ha generado con infinidad de iniciativas durante la pandemia. El tema de la digitalización global, que también lo hemos comentado, ¿vale? Lo que estamos viendo es que a pesar de que hay una obvia reducción general de las inversiones de las compañías por el impacto que ha tenido la pandemia en sus cuentas de resultados, pero concretamente donde más se están invirtiendo es a nivel de innovación, y dentro de a nivel de innovación en la parte de digitalización con un 55% de crecimiento, y a nivel de seguridad un 45% de los datos. A nivel de seguridad, obviamente, seguridad aquí está muy relacionada con seguridad en los datos, en la gestión de los datos, digamos ahora en la parte digital, ¿vale? Por lo tanto, lo que hay que pensar además que este proceso de digitalización, hoy a día de hoy, la tecnología es un commodity, por lo tanto, con los partners adecuados que nos ayuden a tomar las decisiones adecuadas y teniendo en cuenta la dimensión de nuestros negocios, pues prácticamente tenemos soluciones tecnológicas de todo tipo que nos pueden permitir una digitalización a medida de nuestras necesidades, ¿vale? Por lo tanto, siempre que pensamos muchas veces en digitalización, pensamos en que esto nos va a llevar a una gran cantidad de inversión y no tiene por qué ser, ¿vale? Por eso os digo que aquí acompañarse con un buen partner que te ayude a dimensionar bien tus necesidades es muy interesante. Y por lo tanto, aquí también lo que vemos es que independientemente de esto, todo este proceso de tecnología o de digitalización, de incorporación de la tecnología para la digitalización de las compañías, está básicamente orientado a las personas, ¿vale? Las personas en la pandemia se han convertido en los activos más importantes de las compañías,
y ahora es el momento en que todas las compañías estamos tremendamente enfocados, tanto a nivel de cliente como a nivel de empleado, en conseguir que este entorno pues, sea un entorno favorable para poder seguir desarrollando nuestros negocios. En cuanto a las categorías en las que podemos competir a nivel de e-commerce, que ya hemos comentado en las consideraciones estratégicas que ha venido para quedarse, por lo tanto, yo diría que hoy a día de hoy, o sea, no es factible no tener una estrategia de e-commerce en las compañías. Puede ser muy reducida, puede ser en tu propia tienda online, puede ser a través de los distintos marketplaces, pero claramente hoy a día de hoy hay que definir una estrategia de e-commerce porque, como ahora veréis en la presentación, hay una parte importante del pastel que se lo están llevando estas plataformas, ¿vale? Y lo que hemos visto es que las 14 categorías que se han testado en un estudio a nivel global, lo que han pasado es que 12 de ellas han crecido y además lo que dicen los encuestados es que después del coronavirus van a seguir comprando en esas categorías online, ¿vale? Aquí tenemos datos, por ejemplo, que los compradores aseguran, como os decía antes, que un 19% de los compradores asegura que la compra es de alimentación y lo que hemos comentado antes también, ¿no? Los productos de limpieza y de higiene personal. También los dispositivos electrónicos han incrementado sus compras durante las pandemias, a pesar de que todo el mundo piensa muchas veces que es una categoría típica de online, pero luego a los usuarios nos gusta mucho ir a la tienda física a ver el producto, tocarlo, que nos expliquen cómo tiene qué tipo de funcionalidades tiene, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo que hemos visto también, por ejemplo, que en cuanto a la compra de televisores, hay un 16% de los compradores que lo han hecho online y en su mayoría lo que han solicitado son televisores Smart TVs, ¿vale? O sea que realmente la gente lo que ha buscado es televisiones conectados que le permitan estar conectados a la red, ¿vale? En cuanto a sobre qué plataforma nos tenemos que ir, perdón, que me he pasado de slide, nos tenemos que desarrollar nuestra plataforma de e-commerce, pues aquí nada es blanco o negro, como os pongo, ¿no? Ni bueno ni malo, depende, ¿vale? Depende de cuál es esa estrategia y hay que definirla bien, ¿vale? Entonces, a la hora de definir qué plataforma necesitas, de hecho, yo os diría que o ambas, ¿eh? Porque en la mayoría de los casos suele ser interesante tener tu tienda online propia y estar en alguno de los marketplaces que estén más orientados a la tipología de tu producto, ¿vale? Y realmente la decisión de uno u otro o de los dos es que en uno trabajas más la parte de desarrollo de tu marca en tu plataforma propia porque puedes hacer absolutamente lo que quieras y también tu modelo relacional porque tienes mucho mayor acceso a quién es el consumidor que está realizando, transaccionando en tu web y a sus hábitos de navegación, etcétera, etcétera, mientras que en el marketplace realmente lo que estás buscando es una elevada cantidad de usuarios que en tu propia plataforma obviamente necesitas una inversión muy importante para poderlo desarrollar, ¿vale? En cualquier caso, lo que os pongo ahí, no solo por la cantidad de compradores debes tomar esta decisión y al final la base de qué tipo de plataforma es la que tienes que utilizar, suele estar definida por la palanca de precio, por la tipología de producto que estás vendiendo, por el idioma en el que pretendes desarrollar tu venta a nivel nacional e internacional, por el tipo de moneda y por esta parte que también muchas veces nos olvidamos, ¿no? ¿Qué tipo de conocimientos y recursos voy a tener o voy a necesitar para gestionar esa plataforma? Y ahí una vez más, pues si no los tengo en interno, pues la búsqueda de alguien que nos ayude a nivel externo, pues es tremendamente importante, ¿no? Que nos ayude en esa gestión del día a día de nuestra plataforma. A nivel de marketplaces, ahí os pongo el top de marketplaces actualmente, lo veis tanto a nivel de tráfico perdonad, que me he pasado, ¿vale? Como a nivel de porcentaje y lo que vemos es que prácticamente los marketplaces a día de hoy están controlando prácticamente el 60% del mercado de e-commerce, ¿vale? Se han convertido en los grandes ganadores, ya lo eran antes y ahora mucho más con la pandemia. Y el mejor ejemplo es Amazon, ¿no? Que ha contratado a 175.000 empleados durante la pandemia porque le han crecido las ventas un 35%. En cuanto a los marketplaces en España que acaparan la mayoría de visitantes, aquí los veis, ¿vale? Son Amazon, el Corte Inglés y AliExpress que está creciendo, pero tenéis ahí el resto, tanto los Carrefours como los Snap, los Alcampo también están funcionando muy bien. Y luego lo que vemos es, después de los marketplaces, tenemos toda la parte del sector, las webs del sector
turismo y tenemos también algunos players importantes a nivel electrónico como pueden ser MediaMarkt o incluso Samsung y algunas otras plataformas que también, algunos marketplaces que están funcionando realmente bien durante y después de la pandemia. En cuanto a la omnicanalidad, pues un poco lo que os he dicho antes, ¿no? El comportamiento, lo que vemos es que el comportamiento de los usuarios, básicamente, a pesar de todo, siempre estamos pensando en omnicanalidad, como pasar de lo físico a lo digital, pero tenemos infinitos ejemplos. Sabéis, conocéis seguramente todos el ejemplo de Amazon Go, ¿no? que abrió hace tiempo una tienda física, ¿no? El propio Amazon, porque obviamente se está perdiendo esa parte del pastel, ¿vale? Y lo que vemos es que sigue habiendo un hábito muy importante en cuanto a los clientes que realmente miran en las plataformas para chequear precios y luego compran bien en plataforma física o online, ¿no? Como aquí estamos hablando de unicanalidad en el cual vamos a tener acceso a todos los canales, pues poco nos importa que entren por un canal u otro porque en cualquier caso tendremos definida una estrategia para que nuestros clientes puedan comprar en uno u otra plataforma, en un tipo u otra de plataforma, ¿vale? Y lo que vemos es también que hay mucho interés en la búsqueda de ofertas. La gente entra tanto para chequear precios como como para búsqueda de ofertas, ¿vale? Y ahí también lo que vemos es que en muchos casos la gente llega al carrito de compra, pero luego va a la tienda física y viceversa, ¿no? Busca la información en la tienda física o se busca, prueba la talla, etcétera, etcétera, y luego lo compra online, ¿vale? Y por último, lo que vemos es que el 91% de los usuarios de Internet, de alguna manera, durante la pandemia, han visitado sobre todo las tiendas de los grandes retailers en los últimos 3 meses. Es decir, aquí las tiendas propias online se han visto más perjudicadas durante la pandemia que lo que son los grandes retailers. Estoy mirando el reloj porque no me quiero pasar de tiempo, pero ya estamos terminando. En cuanto al pequeño comercio, ¿vale? Y una vez más, por poner foco, cuando estamos pensando siempre en unicanalidad, siempre pensamos en la parte más digital, en cómo abro mi estrategia online, etcétera, etcétera, cual es una parte importantísima. Pero pensemos eso, ¿no? Que hoy, a día de hoy, pues un Amazon pues no tiene la capacidad de que tú puedas tocar el producto físico, por ejemplo, ¿no? De asesorarte desde el punto de vista de experiencia de usuario, de poderte asesorar directamente como pueda tener un pequeño comercio, ¿no? Las claves para poder desarrollar esa unicanalidad son las que os pongo aquí. En primer lugar es la cercanía, obviamente, ¿vale? Ya que la proximidad al hogar es un grandísimo valor añadido que hay que aprovechar porque sobre todo los consumidores hoy a día de hoy lo apreciamos más que nunca y por lo tanto es una gran ventaja competitiva. La confianza que te genera al final, que es la persona que en un momento como este, ¿no? que conoce, que te explica el origen del producto, todos los beneficios, etcétera, etcétera, es hoy sin duda una grandísima ventaja competitiva. El entorno, que al final también es verdad que todos estamos tremendamente sensibilizados con que el comercio está sufriendo mucho y por lo tanto hay que ayudar al comercio de tu entorno cercano y por lo tanto una oportunidad real para aprovecharla. Y como os hemos comentado, toda la parte de sostenibilidad, ¿no? Tanto a nivel de consumo de productos de cercanía, que obviamente toda la cadena de valor del producto apoya la sostenibilidad, como en cuanto a todo lo que supone generar un entorno realmente sostenible en el pequeño comercio, ¿no? Y lo que vemos es que a nivel de conversión, pues de lo que realmente la gente está comprando, hoy a día de hoy, pues los grandes operadores en cuanto al global del mercado son los que se están llevando el gato al agua, ¿no? Lo que vemos es que, sobre todo cuando hablamos de comercios digitales, la gente lo que sobre todo visita son las grandes plataformas digitales, mientras que lo que son las tiendas medianas y las tiendas más pequeñas pues se están resintiendo más de esa búsqueda del consumidor actual, ¿no? Lo vemos además también por categorías, como veis en el cuadro del lado derecho, y pensar. Bueno, el tema de la conversión siempre cambia muchísimo a nivel de categorías, pero lo que sí que vemos es que, por ejemplo, categorías como moda, en moda, que pues están obteniendo conversiones cerca del 11%, que es altísimo para lo que solía ser la categoría en los grandes operadores, mientras que en los operadores pequeños esas conversiones pues bajan a lo que eran las conversiones más habituales del pasado, ¿no? Que están en torno al 1 o 2%.
En salud también, pues aquí veis, ¿no? Otro ejemplo, hay diferencias superiores entre el 4 del 4% entre los grandes y los pequeños operadores y productos electrónicos también, ¿no? Lo último que vemos es lo que hablamos, ¿no? Que la unicanalidad también aparece en el proceso de compra, incluso pues, a nivel de la cesta de la compra, ¿no? Hay tanto usuarios como os comentaba antes, que visitan una tienda online y el 5% lo que dicen es que el 5% de los usuarios que visitan una tienda online que no terminan de la cesta de la compra, digamos, terminan comprando al final en un establecimiento físico, mientras que un 11%, ¿vale? De los que ocurre, de los que se meten, de que realmente dejan la cesta en vez de irse al espacio físico, pues se van a otro operador digital y termina la transacción en otro operador digital, ¿no? Y en cuanto a oportunidades, que las hay muchas, aquí hemos intentado trasladaros a aquellas que, como os decía, a las que habitualmente no tenemos acceso, ¿vale? Porque vemos muchas, pero aquí como se trata de innovar y de lo que os decía, ¿no? Tener una reflexión sobre qué se está haciendo de forma diferente a lo que yo veía, pues aquí os hemos puesto algunos ejemplos que realmente de cosas que están pasando y que probablemente no conocíais, ¿no? Y lo que estamos viendo es que, por un lado, la tienda hay una nueva opción de amplificarse fuera de la tienda, como hay una gran cantidad de colas, y están pasando muchas cosas fuera de la tienda mientras la gente espera la entrada, pues hay múltiples ejemplos de cómo a nivel global se están haciendo distintas iniciativas, ¿no? Aquí os pongo, por ejemplo, el ejemplo de los almacenes de Selfridge en Londres, que lo que están haciendo es, pues están poniendo DJs en vivo en la calle mientras están esperando para que la gente esté entretenida, ¿no? Hay también, por ejemplo, en Oxford Street en Londres estamos viendo embajadores de distanciamiento social que están repartiendo, mientras están en la espera, están repartiendo mascarillas, están repartiendo geles hidroalcohólicos, etcétera, ¿no? Y dando un servicio. Y, por ejemplo, el ejemplo que veis aquí es el de Trader Joe's, que lo que ha hecho es ha puesto unos muros adhesivos donde la gente al final lo que está ahí es comunicando las cosas cuáles han sido las cosas buenas que le han pasado durante la pandemia, ¿no? De tal manera que la gente está tan entretenida, tanto poniendo sus comentarios y haciendo sus comentarios como leyendo los comentarios de terceras personas, ¿no? En lo que es el antiguo escaparate de la tienda, ¿no? Hay otros ejemplos que os pongo ahí, como es la marca Glossier, que pues mientras que como es típica marca de maquillaje y demás, pues está haciendo pruebas en la calle mientras la gente está esperando las colas, ¿vale? Otra cosa que estamos viendo, otra de las tendencias que estamos viendo es mucha planificación de la visita, bien sea la visita tanto a nivel de cuáles son las tiendas que quiero visitar y demás, como quiero reservar la cita previa para llegar a la visita y no tener que esperar colas, ¿vale? O no tener, obviamente, que estar en una situación masificada, ¿no? Y aquí os pongo algunos ejemplos, por ejemplo, tanto tiendas de descuento como Aldi y Lidl en UK, que están haciendo gestión de colas digitales, es decir, tú dices a qué hora quieres ir a la tienda y entonces te dice, pues tiene usted que llegar a las 14:10 o a las 14:15 y entonces no esperar a la cola. Tú llegas con tu aplicación y en el momento que esto te da paso a la tienda, ¿vale? Porque está gestionando a la vez la cantidad de personas que están dentro con la cantidad de personas que se están acercando a la tienda, ¿no? Hay, por ejemplo, esta aplicación que os pongo, SafeQ, que la está probando Costco y que lo que hace, pues también, ¿no? Es una aplicación que lo que permite es reservar tu cita digitalmente. Y por lo tanto no tienes que esperar en la cola o tienes que esperar, sino que puedes esperar enfrente, tomándote un café y te avisa ping, ya puedes entrar en la tienda y por lo tanto tú ya entras, tu experiencia de usuario es estupenda, ¿vale? Aquí os pongo más ejemplos, que es por ejemplo a nivel de tecnología, ¿no? Cómo la tecnología se está aplicando en situaciones como esta y por lo tanto mejorando lo que es la parte de la espera física, pues desde ofreciendo wifi gratuito en el exterior de la tienda como teniendo pantallas interactivas que, por ejemplo, te están enseñando el número virtual de personas de forma virtual que hay dentro de la tienda, el número de personas que quedan antes de que tú puedas entrar, etcétera, etcétera, ¿no? Con informaciones y además que te están permitiendo también otras informaciones de seguridad que desde el punto de vista reputacional pues pueden ayudar a tus compañías, ¿no? Y este es el último ejemplo que tengo antes de terminar la presentación y es un ejemplo, ¿no? Me ha sido difícil de traducirlo porque los americanos lo llaman el curbside economy, ¿no? Que al final es como la acera, ¿no? La zona de la acera, ¿vale? Y que al final lo que estamos viendo es que, sobre todo en empresas en retailers de lujo, toda esa zona previa a la entrada en la tienda se está utilizando muchísimo tanto para devolver producto como para entregar producto. Tú compras determinado producto en la tienda y vas a recogerlo y al típico click and collect, que en vez de hacerlo fuera, lo tienes
En vez de hacerlo dentro, lo haces fuera. Tienes una persona que te está esperando, que cuando tú llegas te entregas y nada más en esos momentos de espera se están ofreciendo cafés, se están ofreciendo un montón de experiencias para que tú realmente lo que no quieres, que es entrar en este momento en la tienda y estar con más personas, esto no se produzca, entonces te están ofreciendo un producto súper premium, ¿vale? Y una experiencia de cliente súper premium, ¿vale? En resumen, ¿vale? Ya con eso termino la presentación, ¿vale? Básicamente, ¿qué es lo que creemos, ¿no? ¿Dónde están las grandes oportunidades? En primer lugar es, a nivel de unicanalidad, se trata de comenzar a integrar con los usuarios de forma única y sin fisuras en cualquier momento de relación con él. Ya puede ser desde el momento en el que empiezan a hacer la cola de la compra hasta el momento que están saliendo con el carrito de la compra por nuestra plataforma digital, ¿vale? Lo que se trata es que esa experiencia del cliente no sea en canales independientes donde ahora compro en online y sigo en online y si vuelvo al canal físico nadie sabe lo que ha pasado de todo lo que ha sido mi Customer Journey online y del físico, al contrario, tiene que ser una experiencia realmente integrada, ¿no? El segundo es el aprovechamiento de las nuevas tecnologías tanto para mejorar la experiencia de compra como para ayudar con todos estos estándares de seguridad y distanciamiento. El tercero es que toda esta proximidad al hogar es realmente algo que el consumidor está valorando muchísimo y que por lo tanto hay que saber complementarlo con una buena estrategia de e-commerce, ¿vale? Y por último es que cuando hablamos de unicanalidad realmente lo que tenemos que poner, como os decía, no es al cliente, sino a la experiencia del cliente en el centro de toda la toma de decisiones. Entonces, ¿cuál sería la experiencia perfecta de mis clientes, tanto desde el punto de vista B2B como B2C, para consumir cualquiera de mis servicios y de mis productos? Y más allá de eso, ya se producirá después lo que es la propia transacción, ¿vale? Y pues con esto, que me pasa un poquito del tiempo, entramos en el turno de preguntas. Perdonadme si me he extendido un poquito, espero que os haya gustado el contenido y nada, que estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Íñigo. De momento tenemos 3 preguntas que en general son concomitantes en cuanto a lo que preguntan. La primera es si ha sido dominante el papel de las compras hechas por el móvil o se han utilizado otros canales. En esto yo creo que ya has hablado sobre ello, ya salía en una de las slides, pero te cedo si quieres profundizar algo más en lo que comentabas ahí, que me da la impresión de que el móvil ha sido el gran triunfador, a pesar de que hemos estado Sí, todos en casa. sí, sin duda, sin duda. Espera que se ha ido la pantalla, pero bueno, la dejamos así. Sí, sin duda el móvil ya lleva tiempo creciendo, pero ya, bueno, dependiendo un poco también de las categorías y de la tipología de tiendas, pero claramente, pues en cuanto a visitas, si revisáis cualquiera de los datos de las grandes plataformas a día de hoy tecnológicas, pues prácticamente un 60 o un 70% de las visitas se están realizando a través del móvil. Es verdad que a nivel de conversión y dependiendo de la tipología de producto, baja, es decir, que luego cuando se trata toda la parte de experiencia de usuario a nivel de, de compra, del carrito de compra, etcétera, etcétera, hay muchas personas todavía que volvemos a la parte más web, pero sin duda alguna el móvil hoy a día de hoy es junto, si quieres una estrategia de digitalización, sin duda lo tienes que incorporar como parte de la estrategia. Muchas gracias. La siguiente pregunta es ¿cómo se ha comportado el transporte en esta crisis? ¿Se ha convertido en más importante que antes? Sobre todo debido a las entregas a domicilio. Entiendo que también se autorresponde. En general, a mí sí que me gustaría preguntar, dando por hecho que el transporte a domicilio es algo fundamental y que la satisfacción del cliente, que lo tenga fácil y cómodo y rápido, es prioritario, cosa que antes no tenía por qué. ¿Hasta qué punto las empresas pequeñitas pueden gestionar esta parte o tienen que dejar a un tercero que se lo haga? Lo digo Bueno, porque a el ver, público que estamos teniendo hoy son pymes, son empresas pequeñas y medianas, que es el 90 y tantos % de España. básicamente aquí, una vez más, pues depende de, como hablamos antes, ¿no? La estrategia digital de cada uno es una estrategia que hay que hacerla ad hoc y hay que ver las necesidades concretas que tiene cada una de las empresas y por eso es tan importante acompañarse en ese proceso para estar bien asesorado, ¿no? Lo normal, yo con estas cosas siempre digo zapatero a tus zapatos. Es decir, hay muchísimas plataformas a día de hoy con una tecnología súper sencilla de integración que te hacen un servicio de delivery óptimo
y que por lo tanto no tienes por qué entrar en ese modelo logístico a no ser de que sea realmente tu campo y que te pueden permitir hacer esa entrega de última milla sin problema ninguno. Obviamente ahí te estás perdiendo un trocito del pastel desde el punto de vista relacional porque al final estás dejando en manos de un tercero pues esa parte también de la experiencia del cliente y esa parte de información más cualitativa de cómo se está comportando el cliente en esa fase que es tan importante, que es la fase de la entrega, pero sin duda alguna es un tema de balancear la inversión con el retorno de la misma, ¿no? Yo recomiendo a la mayoría de las pymes que busquen un buen operador tecnológico que les permita hacer esa parte del Customer Journey. Vale, y por último, salvo que alguien esté escribiendo ahora, ¿cuál ha sido el comportamiento del pequeño comercio con sus webs? ¿Cómo ha funcionado la venta online, entiendo, en los pequeños comercios que han apostado por implementarla en su propia web? En ese sentido, sí que tenemos aquí en Aragón, de casos que me han tocado a mí trabajar, hay gente que se ha basado mucho en quiero hacer un e-commerce en mi web, quiero posicionarla en el mercado X y ver cómo funciona, y otros que han ido más a me voy a hacer una Amazon Store, me voy a poner en un gran e-market y voy a ver qué tal funciona. No sé si ha habido alguna tendencia que destaque por encima de las demás. Bueno, lo que hemos visto es en general que los grandes ganadores, lo habéis visto durante la presentación, ¿no? Los grandes ganadores en general han sido los marketplaces, en las grandes plataformas donde la gente ahí ha vendido sus productos y han tenido más visitas con diferencia que lo que son las pequeñas plataformas. No obstante, aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Hay muchas empresas que no tenían ningún tipo de digitalización y que se han lanzado a tener su propia plataforma, por lo tanto han tenido unos resultados excepcionales porque partían de cero. Y ahora no cabe duda que con esa plataforma pues pueden seguir desarrollando esa parte online, que yo vuelvo a decir lo mismo, que siempre, bueno, siempre no, pero muchas veces pensamos que son incompatibles, ¿no? Que tener una estrategia de e-commerce en marketplaces y tener una estrategia de e-commerce en una tienda online propia es incompatible y no es cierto, es absolutamente compatible. Lo que pasa es que obviamente hay que definirla muy bien, qué tipología de productos, qué categorías, si lo que quieres son los bestsellers en una categoría o no, todas las políticas de precios, etcétera, etcétera. Es decir, que haya un trabajo importante de asesoría y de definición de cuál es tu modelo y por qué en un tipo de plataformas y otras. Pero sin duda, digamos que los grandes ganadores han sido los marketplaces y se ve que siguen ganando cuota de mercado. Y también hay, obviamente, en ese trozo del pastel, pues las tiendas propias online pues también han tenido su impacto y luego tienen otros beneficios más, sobre todo a nivel, hablamos, ¿no? Tanto de márgenes como a nivel relacional, ¿no? Pues, entonces, pues esa combinación yo creo que es la óptima. Gracias. Tenemos una pregunta nueva. ¿Algún estudio del rango de edades en los clientes que más han comprado online? Bien por recursos, conocimiento o responsabilidad de uso. ¿Hay Sí, algún perfil óptimo? sí, en realidad aquí se han repetido un poco los hábitos de consumo habituales. Lo que ha pasado, curioso, que al final es pues, lo que es la generación Z y la generación de los millennials, pues compran más, ¿vale? Que digamos que las personas más mayores. Pero lo que sí que se ha visto es que el mayor crecimiento es en las categorías de los mayores de 50 años, es decir, aquellos que eran los que menos compraban antes, también obviamente sobre una base menor. Pero lo que estamos viendo es que es la categoría o son aquellas personas las que más han comprado, ¿no? Las personas que sí, antes de la pandemia eran de los que, mira, yo me voy a mi tienda de al lado y sí o sí compro allí y ahora lo que hago es a través del WhatsApp, pues realmente le envío un mensaje a Pepito que está ahí y le digo, oye, mándame pues 1 kilo de esto, 2 kilos de aquello y tal, y él me lo está entregando, ¿no? Entonces lo que hemos visto es un grandísimo crecimiento en digamos, en ese target mayor. En cuanto a hombres y mujeres se han comportado prácticamente igual, en algunas categorías como son electrónica, pues se ha potenciado, por ejemplo, la compra de hombres y en otras como pueda ser hogar o, o salud, etcétera, etcétera. Por ejemplo, pues se ha visto un crecimiento de las mujeres, pero ya te digo, las tendencias son muy comunes, con la excepción esta del segmento de edad mayor, que es donde más ha crecido en cuanto al uso, digamos, del e-commerce. Muchas gracias, Íñigo. Ya si me permites una pregunta a mí, que por Claro. deformación profesional va a ser sobre internacional. Tú has apuntado entre las tendencias que ya estaban de fondo y que el COVID ha acelerado mucho, la de la sostenibilidad en las compras, la de tender al kilómetro cero, a la proximidad.
¿Hasta qué punto crees que eso va a ser definitorio en el nuevo comercio internacional? Quiero decir, a España siempre se le ha echado en cara estar demasiado centrada en Europa y no tener mercados fuera. ¿Ahora eso puede convertirse quizá en una ventaja, el tener ya clientes fijos en sitios que todavía nos van a percibir como algo cercano, a Total. efectos de no gastar mucho carbono al medio ambiente? Total, total. O sea, yo creo que esto, además, con esto lo que estamos diciendo es que lo que estamos viendo es que esta tendencia es, ya no es que de alguna manera te la estén demandando tus consumidores o las empresas con las que trabajas, es que lo que estamos viendo es que te están obligando a que te posiciones al respecto. Es decir, te están obligando a un compromiso real en el cual, tanto a nivel de comunicación como a nivel de desarrollo, como a nivel de operaciones, te están obligando a que ese tipo de estrategia la traslades obviamente a nivel global, ¿no? Porque la globalización obviamente es una realidad y por lo tanto esa cercanía trasladada en cuanto a negocio internacional pues es uno de los debes actualmente y ya te digo que es que no es una demanda, o sea, no es una necesidad, es una demanda y además una demanda de compromiso real de que las empresas tienen que estar ahí y en el sentido, aquellos que lo estén haciendo o que no lo estén haciendo, pues tienen que poner las pilas porque es una grandísima oportunidad. Pues muchísimas gracias, Íñigo. Yo creo que con esto ya tenemos todo. Si os parece bien, me queda solamente agradecerte tu presentación, agradecer a los participantes sus preguntas y su atención y citaros a todos, si os ha parecido interesante este seminario, al de la semana que viene, que será un poquito más centrado en moda, pero yo creo que sus conclusiones podrán ser extensibles en general al mundo del consumo, no solamente del retail, de cosmética, etcétera. En fin, os llegará la presentación, la convocatoria en breve y nada más. Muchísimas gracias, Íñigo y participantes. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Igualmente.